¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí con ustedes de nuevo. Ojalá que tengan un buen inicio de semana. Fíjese que hoy por la mañana, bueno, más bien primero le pregunto cómo vio usted el debate capitalino el día de ayer. ¿Quién ganó para usted? ¿Quién pierde? ¿Quién avanza? ¿Quién retrocede? Porque hoy en la mañana le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que reanudó este lunes sobre qué opinaba sobre este tercer debate chilango, así le llaman ya. Entonces el presidente no quiso opinar, pues no sería, según su criterio, no sería objetivo, y sin mencionar explícitamente por su nombre a Clara Brugada, la recuerda, porque la conoció durante su recorrido hace muchos años en el denominado Éxodo por la Democracia, pero, y por eso dice, pues no voy a opinar del tema, además ya saben, el Instituto Nacional Electoral lo puede pillar, pero de todas formas hay malas noticias para el cártel inmobiliario, es decir, para el PRI, PAN, PRD, para Santiago Tajada o Taboada, porque hoy publica Consulta Mitowski de Roy Campos una encuesta donde la gente declara que tiene el 51% de las preferencias Clara Brugada, preferencias electorales, no sobre quién ganó o perdió el debate, sino cómo siguen en las encuestas los tres personajes que disputan la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, por eso les digo, tiene 51%, le lleva 12 puntos de ventaja a Taboada, que llegó a 39. Chertoriski pues sigue en un dígito, así es de que la diferencia de 12 puntos todavía es grande entre Brugada y Tajada. Son 12 puntos a menos de un mes de la elección, bueno, ya no, menos de 3 semanas ya. Entonces, pues ahí están las cosas respecto a la Ciudad de México. Solo hay que esperar el siguiente debate, el más importante, pues es a nivel nacional este próximo fin de semana. Y AMLO criticó también durante la mañanera que se le concediera a un juez, le concediera a María Amparo Casar un amparo para que se le restituya su pensión de 120 y tantos mil pesos mensuales. AMLO criticó que este juez haya dado la resolución en solo 24 horas. Siempre es así el Poder Judicial, a los que les conviene, a los que protege. Te doy 24 horas, te doy 2 horas, pero me haces este asunto rápido. Y el juez también le dio un plazo de 24 horas a Petróleos Mexicanos para devolverle todo a esta intelectual corrupta, pues es de la oligarquía corruptísima que existe en México y pertenece a ese grupo. Ya imagínense de los personajes que hemos hablado, que la acompañan en esa mesa de debates. Pero bueno, por televisión, el presidente se lanzó entonces contra el argumento del abogado, porque dice que el abogado en defensa de Mario Amparo Casar sostiene, si le quitan su pensión, pues se va a quedar sin nada. Sí, después de todo lo que se llevó durante todos estos años. Y bueno, insiste el presidente que su ex procurador Bernardo Batis, entonces procurador del Distrito Federal, sí se había reunido con María Amparo Casar, en donde ésta le pidió cambiar el motivo de la muerte de su esposo en lugar de suicidio por accidente en el dictamen pericial. Bernardo Batis, dijo el presidente, me planteó que los había ido a ver para que cambiara el acta, porque desde el momento del fallecimiento se hablaba de suicidio. En el peritaje se comprobó, se corroboró por el Ministerio Público que fue suicidio. Y dice el presidente, pues yo le ofrezco disculpas hacia la señora Casar por tratar estos asuntos que pueden ser de tipo personal, pero ella debe aceptar que se trata esto con transparencia, no que es la presidente de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues ella es la primera que debe actuar con transparencia. Y cuando se da este caso, pues Petróleos Mexicanos tenía que denunciarlo, porque si no iba a incumplir con la responsabilidad de no permitir la corrupción en la institución. Son casos emblemáticos, advierte el presidente, que ayudan mucho a explicar cómo es el teje y maneje de la politiquería. Pues así están las cosas. Y por otro lado, el presidente de la República, en términos de cuestiones de seguridad y narcotráfico, pues minimizó el informe que acaba de dar la DEA
esta agencia antidrogas estadounidense sobre los cárteles mexicanos y la crisis de opioides que sufre Estados Unidos. De esta manera respondió al exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dio una entrevista a Radio Fórmula. Entonces, el presidente acusó que los cárteles de la droga mexicana son el corazón de la crisis de opioides que sí se vive en Estados Unidos. El presidente reconoce que su estrategia de abrazos y no balazos, que es criticada también por la DEA, que no da resultados inmediatos, dice el presidente, pero insiste en que solo se puede conseguir la paz con justicia social. Se proyectó ahí en la mañanera precisamente una parte de la entrevista que le hicieron a este agente de la DEA, repito el nombre, Mike Vigil, y AMLO sostiene que su estrategia de seguridad tiene el objetivo de que no haya muertes y homicidios y asesinatos en México, e insiste también de que Estados Unidos debe hacer frente al problema de atención a las causas del consumo de drogas, pues si se les hace muy fácil echarle la culpa a México, ustedes en qué papel están, a lo que el propio Mike Vigil, este exagente de la DEA, reconoció que Estados Unidos ha fracasado en detener el consumo, la demanda de drogas en su país, y que si no fuera México, uno de los que se abastece el mercado de Estados Unidos de drogas, pues sería cualquier otro país. Nosotros, hay que reconocerlo, también hemos fracasado en ponerle un alto a la demanda y el consumo de drogas entre nuestros jóvenes. Y también el presidente confesó que bromeó con John Biden, el presidente de Estados Unidos, sobre un asunto de imponerle visas para los estadounidenses. Este relato lo hizo el presidente porque llegó a decir que tener un mayor rigor al momento de otorgar las visas a ciudadanos estadounidenses en México. Dice López Obrador que pues era a manera de broma, porque los gobiernos de México y Estados Unidos se han llevado con una muy buena relación y son socios comerciales de primer nivel. Dice el presidente, pues es que lo que pasa es que están llegando a vivir muchísimos estadounidenses a México, y le dije, por eso a manera de broma, a John Biden, que estábamos pensando en ser más rigurosos a la hora de entregar las visas a los estadounidenses, reservándonos el derecho de admisión, porque México, pues para ellos ya está siendo algo así como el paraíso, el Edén. Y por otra parte también, que esta es muy buena noticia para los cubanos, la reanudación de envío de remesas de Estados Unidos a Cuba, que estaba prohibido. No podían los nacionales cubanos residentes en Estados Unidos enviarle dólares, o es decir, sus remesas a sus familias en Cuba, como por ejemplo con México. Pues tenemos una excelente recepción de divisas gracias a nuestros connacionales en Estados Unidos, que le envían a sus familias pues dólares. El presidente apunta que si bien todavía no se trata de un envío de remesas ilimitado, pero señala que cuando menos es un buen paso. Acaban de tomar esa decisión. El presidente se acababa de enterar hoy mismo por la mañana, antes de la mañanera, y celebró que, de ser cierta que se estén levantando la prohibición para familiares de quienes han decidido vivir en Cuba, pueden recibir remesas, porque se les había prohibido durante décadas. Y hablo, por último, un asunto importante, la cuestión del suministro de energía eléctrica. ¿Qué está pasando? Todo el mundo se pregunta. El sábado nuevamente apagones. Sostiene que ya se está estabilizando el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el país, tras los apagones registrados durante la semana pasada. Y dice el presidente que más de la mitad de la generación de energía, como un dato adicional de energía eléctrica, estaba a cargo de empresas particulares cuando llegamos al gobierno, y aseguró que el plan de los conservadores pues era el plano acabar con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que fueron pues en todos estos años de gobierno del presidente López Obrador, pues ir a su rescate. Y así es de que apunta finalmente que la interrupción de la energía eléctrica que hubo, por ejemplo, en la Ciudad de México el sábado pasado, se debió también a fuertes vientos que provocaron la caída de algunos transformadores. Y con esto me despido. Espero su like, su comentario en este espacio, @Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, lo mismo que en YouTube y en TikTok, y pues aquí nos seguiremos encontrando. Gracias, síganla pasando bien esta tarde.